Muy buen día, chicos. Bueno, en primer lugar, desear que todos se encuentren bien, chicos. Y bueno, mi nombre es Fidel Peñaedo. Conmigo vamos a desarrollar el seminario del tema de fenómenos térmicos, que está dirigido para los estudiantes del repaso San Marcos y también del repaso integral, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de fenómenos térmicos, nos referimos a todos aquellos cambios o procesos que experimentan los cuerpos debido al calor o a la energía térmica que se les da o que se les extrae, ¿no? De hecho, lo primero que puedo pensar es que cuando a un cuerpo se le transmite energía térmica, se le transmite calor, en otras palabras, el cuerpo se va a calentar, ¿no? Y si le extraigo, pues se enfría. Ese ya sería un fenómeno térmico. Pero no es el único, por supuesto, ¿no? De hecho, cuando a un cuerpo se le transfiere calor, pues el cuerpo también puede, si se da mucho calor, digamos, si se calienta demasiado, puede simplemente cambiar de estado o de fase, ¿no? El hielo se derrite, los metales se funden, entonces también es otro fenómeno térmico. Y otro de los fenómenos térmicos también asociados al calor y a la temperatura es, por ejemplo, la dilatación, ¿no? Cuando un cuerpo, pues, se calienta, se dilata, ¿no? Se expande, ¿no? Y que si se enfría se contrae, ¿no? Cosa que en los metales tal vez o en los sólidos no se nota mucho, en los líquidos tampoco, pero en los gases el efecto es aún mayor, ¿no? Cuando un gas se calienta se expande bastante, ¿no? Bien, nosotros vamos a hablar acá en el seminario acerca de los dos primeros fenómenos, ¿no? El cambio de temperatura y el cambio de estado o cambio de fase, ¿no? Entonces, bueno, está dirigido para el repaso San Marcos integral, como decía yo, y vamos a hablar de fenómenos térmicos, ¿no? Bueno, algo que lo que podemos pensar en fenómenos térmicos, por ejemplo, es en cómo el agua cambia de fases, ¿no? Puede estar en líquido, en sólido o en gas incluso, ¿no? Claro, todo depende de la temperatura y cómo el agua o el líquido va absorbiendo o liberando calor, ¿no? Como objetivos del seminario de hoy tenemos conocer los conceptos de energía interna, temperatura y calor, ¿sí? Y identificar y cuantificar los procesos de transferencia de energía en los fenómenos térmicos, ¿no? Bien, entonces empecemos hablando de energía interna. Ahora, para poder hablar de energía interna, antes tenemos que entender cómo son los cuerpos o los objetos o las sustancias internamente, cómo son por dentro. Entonces, hablaremos del modelo mecánico molecular de las sustancias. Bueno, ¿qué es esto? Es un modelo, pero es una forma de representar lo que de repente no se ve, ¿no? O se ve al microscopio, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo son los cuerpos por dentro? ¿Qué hay adentro? Entonces, dice, ¿no? El comportamiento y las diversas propiedades que presenta un sólido, un líquido, un gas, algunas sustancias, le ha permitido al hombre hacerse una idea de cómo son sus átomos y moléculas por dentro. O sea, lo que vemos es que cuando un cuerpo de calor se calienta, se derrite, pero eso de alguna manera me permite explicar cómo es por dentro, cómo son por dentro los objetos, ¿no? Los materiales. Entonces, acá tenemos los modelos mecánicos moleculares. Bueno, se llama modelo porque realmente así no es, ¿no? Pero es una forma de modelar, de explicar qué es lo que pasa adentro, ¿no? En un sólido, por ejemplo, es como si cada bolita de esta estructura fuera pues el átomo del sólido, o la molécula, depende de cómo se constituido, ¿no? Entonces, cada bolita es un átomo, ¿no? Profe, pero acá veo resortitos, ¿no? Donde este átomo se une con este átomo con resortitos. ¿Quiere decir que dentro del sólido hay resortitos? No, ¿verdad? Tampoco los átomos deben ser bolitas, ¿no? Pero justamente esa es la idea, es un modelo. Pero, ¿de qué sirve este modelo? Bueno, este modelo me puede explicar cosas como, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué significa que un cuerpo está caliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, que un cuerpo está caliente significa que estos átomos, ahí en su lugar, a pesar de que no tienen gran libertad, en su lugar vibran. Y cuando está frío vibran poco, está caliente vibran más. Pero no tanto porque están ligados a sus vecinas, ¿no? De hecho, si por alguna razón este átomo vibra, esas vibraciones se transmiten a las otras y así, ¿no? Entonces, este modelo me permite explicar, por ejemplo, qué es la temperatura, ¿no? ¿Por qué algo está caliente o frío? Bueno, en el caso de un sólido, su modelo más o menos tiene esta forma. Le dicen también el modelo del colchón de resortes, ¿no? Bueno, parecían resortitos. En un líquido también hay uniones, pero de alguna manera como que ya no están tan fijos uno con otro, ¿no? Y hay cierta grado de libertad, como que la estructura está un poco ahí rota, ¿no? Y un gas, en cambio, cada átomo o cada molécula va por su lado. Por ahí una que otra ligación, pero la mayoría está libre, ¿no? Entonces, este es el modelo mecánico molecular. Modelo porque así no es realmente, ¿no? Pero permite más o menos decir, bueno, es casi como si fuera así,
Y esto permite explicar qué pasa adentro, permite explicar fenómenos de por qué las cosas se calientan, por qué se enfrían, qué pasa con la energía también, ¿no? De hecho, aquí adentro hay energía, ¿no? Estas moléculas vibrando tienen energía cinética, pero entre molécula y molécula o entre átomo y átomo, profe, hay interacciones, ¿no? Entre ellos hay fuerza de atracción, fuerza de repulsión. Ahí esas interacciones también implican que hay una energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y otra forma de representar a los sólidos, líquidos y gases es esta, ¿no? En un sólido, digamos que es un sólido, los átomos están casi fijos uno con otro, bien pegaditos, pero de alguna manera incluso en esa situación los átomos como que vibran, bailan en su lugar. En un líquido, en cambio, pues hay cierta libertad y en un gas cada átomo va por su lado, ¿no? Entonces, bueno, esta sería otra forma de modelarlo, pero ese es el modelo mecánico molecular, ¿no? Bien. Energía interna, entonces. Hablemos de energía interna. Veamos lo siguiente. Suelta una manzana a cierta altura, ¿no? La manzana cae y golpea. Entonces, mientras la manzana estaba aquí arriba, la manzana tiene energía mecánica, energía gravitatoria. Cuando cae, esa energía gravitatoria se convierte en cinética, hasta que choca con el piso y desapareció la energía. No, pero sabemos que la energía no desaparece. En todo caso, en algo se puede transformar, pero no desaparecer. Y entonces justamente acá puedo explicar de alguna manera con este modelo, ¿no? ¿Cómo así? Esa energía gravitatoria que se convierte en cinética, al chocar, no es que desaparezca la energía. Lo que pasa es que al chocar, al golpear la manzana contra el piso, los átomos de la manzana vibran un poco más. O sea, profe, la energía que se perdió mecánica en realidad se convirtió en energía al interior de la manzana. Los átomos de la manzana vibran más. Y si vibran más los átomos de la manzana, pues hay más energía ahí. Entonces se pierde una energía, pero se gana otra. Justamente para eso sirve este modelo, para explicar procesos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice por acá, ¿no? A medida que la manzana cae, su energía potencial gravitatoria se va transformando en energía cinética, la cual también cambia cuando la manzana impacta en el piso. Estas transformaciones de energía se presentan como energía sonora, energía térmica. Ya, entonces, claro, cuando la manzana golpea el piso, no solo la manzana o sus átomos vibran más, sino también se produce sonido, por ejemplo, ¿no? También es energía, ¿no? Entonces dice, ¿no? Estas transformaciones de energía se presentan como energía sonora y energía térmica. ¿Qué es energía térmica? Justamente es esas mayores vibraciones al interior de sus átomos de. Todo cuerpo tiene o presenta energía interna. ¿Qué es la energía interna, no? Justamente dice, ¿no? Asociada al movimiento molecular de traslación, rotación y vibración y a las interacciones, las fuerzas de atracción y repulsión. Ajá. Dentro de la manzana sus átomos vibran, se sacuden, algunas incluso los electrones incluso giran, ¿no? Entonces esas moléculas, los átomos de la manzana vibran, pero además entre ellos interactúan. Entonces todo eso hay una energía, llamada energía interna, U. Así, ¿no? Más o menos el modelo sería ese, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía interna de un cuerpo, no? ¿Qué sería la energía interna de la manzana? Pues sería la suma de las energías cinéticas. Energías cinéticas debido a que estas moléculas, estos átomos vibran. Pero también hay energía potencial debido a que entre él y él, entre él y él, entre él y él, entre él y él y así, hay interacciones de tipo eléctrica, ¿no? Interacciones de atracción, repulsión. Entonces, la energía interna de un cuerpo sería la suma de las energías cinéticas de cada uno de sus átomos y moléculas, más la suma de las energías potenciales debido a la interacción de él con él, de él con él, de él con él, oye, de cada par, ¿no? Entonces, es energía cinética asociada a las moléculas, y esa es energía potencial asociada a las interacciones de atracción entre ellas, ¿no? Ahora, si yo te digo, ¿no? Calcula la energía interna de la manzana. Debo decir, una manzana de 200 gramos, ¿no? ¿Cuánto es su energía potencial? Bueno, si quisieras calcular la energía potencial del cuerpo de la manzana, diría, a ver, es la suma de las energías cinéticas, ¿no? De cada átomo del cuerpo o cada molécula. Bueno, ¿cuántas moléculas hay en la manzana? Segundo, habría que saber con qué velocidad se mueve cada molécula, ¿no? Difícil, ¿verdad? En realidad, esta energía interna, más que todo, es un concepto, no es algo que se pueda calcular realmente. Pero entiendo que acá dentro hay energía y se debe a estas dos cosas. Ahora, que la pueda calcular, un poco difícil. En todo caso, lo que puedo decir, lo que sí se puede medir de manera más fácil es los cambios. Imagínate, ¿no? Cuando la manzana estaba aquí arriba, tiene cierta energía interna, no sé cuánto. Cuando cae, la energía mecánica ha hecho que su energía interna aumente. Entonces yo podría decir, ¿no? Si por ejemplo aquí arriba la manzana tenía 20 joules de energía gravitatoria, como al final esa energía gravitatoria desaparece, podría decir que
lo que ha pasado es que esa energía gravitatoria se convirtió en energía interna y por tanto la manzana al caer aumentó su energía interna en 20, ¿no? Entonces podríamos de repente decir eso, ¿no? ¿Cuánto aumentó la energía? Pero medirla realmente sería imposible, ¿no? Entonces acá, ¿no? Observación. El cálculo de la energía interna de un cuerpo es casi imposible debido al gran número de moléculas que posee y a que cada molécula se mueve diferente, ¿no? Imagínate cómo saber cómo se mueve cada una, ¿no? Y encima calcular la energía potencial, peor todavía. Bien, pero el concepto, la idea sirve, ¿no? Bastante. Temperatura, ¿no? Bueno, esto sí se puede medir, de hecho se mide, ¿no? Bueno, ustedes que han ido, no sé, al centro comercial, al mercado, ¿no? A las tiendas, de repente ustedes van, entonces siempre están que te miden la temperatura, ¿no? Para ver si de repente sufres algún mal, que no necesariamente sería COVID, puede ser cualquier cosa en realidad, pero bueno, ya es una forma de prevenir, ¿no? Entonces, ¿qué es la temperatura? Profe, podríamos decir que la temperatura es lo caliente o frío que está algo, ¿no? Aunque eso de caliente o frío, pues es bastante subjetivo, ¿no? Porque, ¿qué es caliente, no? Bueno, para el cuerpo humano, 40 grados, pues es caliente, ¿no? 35 grados es frío. Sí, pero para un horno, pues 30 grados no es nada, ¿no? Pues, si quiero cocinar algo en un horno, pues 30 no es nada. De hecho, la misma sensación de temperatura que nosotros experimentamos, una persona puede estar sintiendo frío mientras otra persona puede estar sintiendo calor en el mismo ambiente, ¿no? De hecho, una persona que está con fiebre siente escalofrío, siente frío todo, ¿no? Lo que pasa es que como su cuerpo está caliente, cualquier cosa le parece frío, siente frío, ¿no? Entonces, siendo más rigurosos, ¿qué es la temperatura, no? O más bien, ¿de qué depende la temperatura? Entonces, recuerda tú que al interior de los cuerpos hay movimiento de vibración, pero también hay interacciones entre ellas. La temperatura depende sobre todo de las vibraciones. Cuanto más caliente está un cuerpo es porque más vibran sus moléculas o átomos. Entonces, justamente la temperatura depende de eso, ¿no? Para medir el grado de agitación molecular que presenta un cuerpo o una sustancia, que es algo que no se ve, usamos una magnitud escalar denominada temperatura, que es algo que sí se ve. De alguna manera, la temperatura me dice qué tanto vibran o se mueven las moléculas de un cuerpo o los átomos de un cuerpo. Tener en cuenta que la temperatura está asociada directamente con la energía cinética molecular promedio, o sea, con qué tanto vibran las moléculas del cuerpo, pero en promedio. ¿Qué quiere decir eso, no? Claro, porque imagínate, una molécula, en un cuerpo no hay una molécula, no hay miles, millones, digo, ¿no? Y no todas se mueven necesariamente igual, pero se entiende que cuando un cuerpo está más caliente es porque sus moléculas se mueven más que uno que está en frío, en promedio, ¿no? Entonces, por eso dice, la temperatura está asociada directamente con la energía cinética molecular promedio, ¿no? Bueno, algo que podemos recordar es, hablando de las escalas, por ejemplo, que recordar que tenemos, bueno, normalmente usamos las escalas en grados Celsius, ¿no? Aunque también existe el grado Kelvin, la grado Fahrenheit y los Kelvin, ¿no? Se dice grados Celsius, grados Fahrenheit, pero no se dice grados Kelvin, solo se dicen Kelvin, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el punto de fusión del agua en grados Celsius es 0 grados, a 0 grados se derrite el hielo, se congela el agua, y eso en Kelvin es 273.15, el agua hierve a 100, en Kelvin es 373.15, y el 0 Kelvin se llama el cero absoluto, ¿por qué? Si la temperatura tiene que ver con las vibraciones, con la agitación molecular, la escala Kelvin se dice que es la escala absoluta. Por tanto, 0 Kelvin es el cero absoluto. Entonces, si algo está a 0 Kelvin, se entiende que sus átomos y moléculas internamente no vibran nada, dejaron de vibrar, se quedaron quietas. Es una temperatura que nunca se ha llegado muy cerca, pero nunca el 0, 0. Es como el límite, o sea, menos que 0 no hay. Menos de 0 Celsius hay, claro, hay menos 100 grados, menos 200 grados, pero menos que 0 Kelvin no hay, porque 0 Kelvin significa que ya dejó de moverse. Entonces, menos que no moverse no hay, pues, ¿no? Por eso se dice que la escala Kelvin es absoluta. 0 Kelvin, 0, no hay movimiento, no hay agitación molecular, ¿no? Fahrenheit no es muy usado en todo caso. Bueno, de hecho es el sistema inglés, ¿no? Los ingleses, los norteamericanos usan eso. Bien, entonces volviendo a la temperatura, ¿qué significa que algo esté más caliente? ¿No? Profe, por ejemplo, acá tenemos 3 termómetros, donde el tercero marca más. ¿Por qué? Porque en este cuerpo sus átomos o moléculas vibran más que en este cuerpo, ¿no? Entonces, más temperatura implica más vibración. En promedio, ¿no? Porque no todas las moléculas se mueven igual. Entonces, también diría, ¿no? O sea, profe, donde hay más temperatura es donde hay más energía cinética de vibración. Entonces, puedo decir, ¿no? Eh,
como estas moléculas vibran más, estas moléculas tienen más energía cinética que estas o que estas. Donde hay más energía cinética promedio de las moléculas es donde hay más temperatura, ¿no? Si la energía cinética en C es mayor que en B y mayor que en A, entonces la temperatura en C mayor que en B, mayor que en A. De alguna manera, la temperatura tiene que ver con eso, con la energía cinética de agitación, de vibración de las moléculas. Cuanto más caliente es un cuerpo, más vibran sus moléculas. Con esto podemos decir lo siguiente, ¿no? Si aumenta la temperatura de un cuerpo, pues sus moléculas vibran más, entonces aumenta su energía interna, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Si tengo de repente, no sé, un bloque de metal, ese bloque de metal tiene cierta energía interna porque tiene energía cinética y energía potencial internamente. Pero si lo caliento, aumenta su cinética, por tanto aumenta su energía interna. Y obviamente si disminuye su temperatura, su energía interna disminuye, ¿no? Bien. Bueno, solo por si acaso, acá hay una conversión, ¿no? Si te dicen, oye, 40 grados Celsius, ¿cuántos Kelvin son? ¿No? Pues cuando uno quiere transformar temperatura Celsius a Kelvin, pues digo, no, la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 203, ¿no? Y temperatura 0 Kelvin, que equivale a menos 273.15 para ser exactos, ¿no? 0 Kelvin, que equivale a menos 273.15 grados Celsius, es el cero absoluto. ¿Qué significa? Si un cuerpo está a 0 Kelvin, que quiere decir que hay ausencia de movimiento molecular. Las moléculas ya no vibran. O sea, profe, 0 grados Celsius significa que no se muevan. 0 grados Celsius las moléculas vibran, ¿no? Podría ser así, ¿no? De repente aquí está 0 grados Celsius, de repente aquí está 20 grados Celsius, de repente acá a 50 grados Celsius, por decir, ¿no? 50 grados Celsius, profe, vibran más, 20 vibran menos, 0 pero 0 Celsius no quiere decir que no vibra. Si estuviese a 0 Kelvin, ahí es que las moléculas dejarían de moverse, ¿no? Dejarían de moverse, serían quietecitas, digamos, ¿no? De hecho, a temperaturas muy bajas, los cuerpos pierden adquieren ciertas propiedades diferentes, ¿no? Si alguna vez han visto qué ocurre cuando sumergen de repente un objeto, no sé, una manzana, una fruta, un huevo, lo sumergen en nitrógeno líquido que está a una temperatura bajísima, luego cuando lo sacan esa cosa se destroza como vidrio, ¿no? Se hace trizas. Entonces los cuerpos a muy bajas temperaturas tienen propiedades un poquito diferentes a las normales, ¿no? De hecho, dice que los metales a bajísimas temperaturas se vuelven en superconductores, no presentan resistencia eléctrica, ¿no? Bien. Seguimos. Interacción térmica. Calor. Vamos a ver qué ocurre cuando dos cuerpos a diferente temperatura son colocados en el interior de un recipiente. Bueno, imagínate que coloco un cuerpo a 10 grados junto con uno a 90 grados y los coloco juntos. Bueno, profe, si coloco un cuerpo a 10 y uno a 90 juntos, quieras o no, el frío, el cuerpo que está frío se va a calentar un poquito, el que está caliente se va a enfriar un poquito. Pero ¿cómo ocurre eso, no? Entonces, lo que tendríamos que ver es lo siguiente, ¿no? Que esté a 10 grados indica que estas moléculas de repente vibran poco, y que esté a 90 grados es que las moléculas de este que está de rojo vibran más. Y cuando se ponen en contacto, es como si las moléculas rojitas que vibran más chocan con las azulitas, entonces le transmiten parte de su energía de vibración, le transmiten su vibración. O sea, parte de la energía cinética de vibración del cuerpo caliente pasa hacia el cuerpo frío. Entonces, lo que se transmite es energía, ¿no? La energía del cuerpo caliente pasa hacia el cuerpo frío. Esa energía que se transmite del caliente al frío, a eso se le llama calor. No es correcto decir que el cuerpo a 90 grados tiene más calor que el cuerpo a 10 grados. El cuerpo a 90 grados tiene energía interna. El que tiene 10 grados tiene energía interna. ¿Qué es calor? El calor no es lo que tiene él o lo que tiene el otro. Solamente se le llama calor a la energía que pasa del caliente al frío. Es el calor. Entonces, bueno, moléculas con baja vibración, moléculas con alta vibración. Entonces, cuando los ponemos en contacto, al poner en contacto térmico dos cuerpos a diferentes temperaturas, de manera espontánea, el que posee mayor temperatura le brindará parte de su energía al que tiene menor temperatura. Pero esa energía va a pasar del caliente al frío, pero no siempre, pues porque no es que hasta que la energía del caliente se termine, no, es hasta que las moléculas del caliente y del frío, digamos, vibren más o menos igual. Y que vibren más o menos igual, ambas moléculas significa que hasta que los dos tengan igual temperatura, ¿no? Nos dice, ¿no? La cual cesa cuando ambos cuerpos presentan la misma temperatura. Y cuando los cuerpos ya tienen la misma temperatura y por tanto ya no hay más transmisión de energía calor, se dice que se llegó al equilibrio
térmico. Entonces, a dicha energía en tránsito, que se da debido a la diferencia de temperaturas, se conoce como calor, ¿no? Cuya unidad del calor es la caloría. De hecho, el calor también se puede medir en joules, ¿no? De hecho, una caloría. Una caloría equivale a 4,18 joules, ¿no? Pero inicialmente el calor se medía en unidades llamadas calorías. Lo que pasa que inicialmente se pensaba que el calor era una cosa diferente a la energía, ¿no? Fue gracias justamente a James Prescott Joule, ¿no? Un científico inglés, que demostró que el calor y la energía mecánica son muy parecidos, son lo mismo, ¿no? Con energía mecánica puedes producir calor y con calor puedes producir energía mecánica, ¿no? De hecho, cuando tú frotas dos cuerpos o frotas tus manos, esa fricción genera calor. Entonces, al friccionar dos cuerpos, estás convirtiendo la energía mecánica en calor. Entonces, hay una equivalencia. Justamente una caloría equivale a 4,8 joules. Bien. Entonces, en problemas de cambio de temperatura o de cuerpos que se juntan un cuerpo frío con uno caliente, para poder describir ese fenómeno, siempre hay que hacer un diagrama lineal de temperatura. Una especie de recta numérica donde colocaremos el cuerpo frío y el cuerpo caliente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un cuerpo a 10 grados y el otro a 90 grados. Y se supone que si yo los junto, pues al final quedarán a una temperatura más o menos entre 10 y 90, por ahí, digamos, ¿no? Por ahí en medio. Bueno, no necesariamente en medio, depende de la cantidad, pero por ahí estará, ¿no? Y si la temperatura de equilibrio es, por decir, bueno, vamos a suponer que fuera como 50, significa que el cuerpo que estaba a 10 grados se calentó hasta 50. Pero para que un cuerpo se caliente es que ha adquirido calor, ha ganado energía. Pero la energía con la que se calienta el cuerpo frío es la que perdió el otro al enfriarse. Entonces, un cuerpo gana calor, el otro pierde calor, ¿no? Uno gana calor, se calienta, el otro pierde calor, se enfría. Sí, pero ¿qué calor gana él? El que pierde el otro. Entonces, a menos que digan lo contrario, a menos que digan que no, siempre en esos procesos de intercambio de energía, intercambio de calor, siempre vamos a considerar pues que la energía no se pierde ni se destruye, ¿no? La energía no desaparece. Por tanto, siempre el calor que gana uno será el calor que pierde otro, ¿no? ¿No? Entonces, el calor ganado por uno es el calor perdido por otro, ¿no? De hecho, podría ser que ahí hayan dos cuerpos que se calienten y uno se enfríe. Entonces, la suma de calores ganados sería igual a la suma de calores perdidos, ¿no? Siempre va a haber eso, ¿no? Formas de transferencia de calor. ¿De cuántas maneras se transmite el calor? De hecho, este es uno, ¿no? Este es por contacto, ¿no? Por contacto. También se le llama por conducción. Es como si una molécula golpea a la siguiente. De hecho, chicos, se puede imaginar, ¿no? Las moléculas de rojo están calientes y las de azules están frías. Cuando pones en contacto, las primeras moléculas que adquieren energía, que se calientan, podría decir, son las que están en contacto con el rojo. Pero luego, como estas moléculas de aquí empiezan a vibrar, esas vibraciones se transmiten a las siguientes y a las siguientes y al final todo termina vibrando igual, ¿no? Entonces, se transmite la energía por conducción, se dice, como que unas moléculas vibran y transmiten las siguientes y las siguientes. Es una forma de transmitirse el calor por conducción. Y la conducción ocurre en sólido, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo acá una tetera, una olla, ¿no? Y bueno, pongo fuego. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Se calienta el mango de la olla. De hecho, no tanto porque está hecho de un material que no es buen conductor, ¿no? Pero imagínate que el mango de la olla fuera de metal, ¿no? Entonces se sentiría mucho más, ¿no? Apenas el agua se calienta, el mango se calentaría y sería difícil cogerlo por acá. ¿Por qué? Porque cuando se calienta este extremo, esa aumento en las vibraciones aquí se transmiten a las siguientes y viaja por todo el mango y se transmite ahí. Entonces, ¿qué se transmite? Calor por conducción, ¿no? Conducción. Por contacto sin transferencia de materia. Entonces, la conducción es una forma de transmitirse calor en los sólidos, ¿no? ¿Cómo así? Como que vibran unas y las otras y así se transmite la energía, el calor. Una forma es la conducción. La otra, cuando tú hierves agua y ves la olla o la tetera, vas a ver pues que el agua se empieza a hacer remolinos, ¿no? Sube, baja, se hacen remolinos. ¿Qué pasa? El agua que está en la base es la primera que se calienta porque el fuego llega justo a la base. Pero las moléculas de agua que se calientan en la base, al calentarse el agua pierde densidad, se hace menos denso. Entonces el agua caliente de la base sube y el agua fría de arriba baja y se generan remolinos. De hecho, ese mismo fenómeno ocurre con los vientos. ¿Por qué hay viento, no? ¿Por qué sopla el aire? Bueno, cuando el sol calienta en una zona más que en otra, en la zona donde se calienta más el aire, ese aire caliente se levanta.
Entonces deja un vacío, entonces el aire frío de algún lugar tiene que venir y así se generan los vientos. De hecho, los huracanes ocurren de esa manera también, ¿no? En los huracanes, pues, el aire caliente de el Caribe, ¿no? Los huracanes ocurren en el mar Caribe, donde los veranos son calurosos y la playa es calentita, ¿no? No es fría como en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sobre todo en los años más calurosos, el agua del mar se calienta tanto y se genera tanto vapor caliente que ese vapor asciende y como deja un vacío, el aire frío de la estratosfera desciende y genera unos remolinos inmensos que luego le llaman huracanes, ¿no? Entonces, esa forma de transmitirse calor en la cual el agua sube, el agua caliente sube, el agua fría baja, o el aire caliente sube, el aire frío baja, se llama la convección, ¿no? Movimientos de convección, transferencia de la propia materia. Entonces, que el mismo cuerpo caliente se empieza a mezclar con el frío. Es una forma de transmitirse calor, convección. Y la otra forma de transmitir calor es cómo llega el calor del Sol hasta la Tierra, por conducción o por convección. Conducción no puede ser porque de la Tierra, del Sol a la Tierra no hay pues un metal que transmite el calor, vacío. Por convección tampoco porque no hay aire. Entonces, ¿cómo llega el calor del Sol hasta acá? Por radiación. El calor también emite ondas, radiación, ondas electromagnéticas. Se llama radiación infrarroja. Entonces, radiación, emisión de ondas electromagnéticas, radiación infrarroja, ¿no? Todo cuerpo caliente o no tan caliente incluso emite ondas, radiación infrarroja. De hecho, hay visores para la oscuridad, ¿no? Que es donde pueden ver de noche, pero pueden ver pues cuerpos de animales, de personas, porque son cuerpos calientes que emiten calor. Cuerpos fríos no se ven, digamos, ¿no? Entonces, tres formas de transmitir el calor: conducción, convección, radiación. Radiación hasta en el vacío, ¿no? Bien. Efectos de la transferencia de calor. ¿Qué pasa cuando a un cuerpo le das calor o le quitas? Bueno, primer efecto, que cambia la temperatura, lo más directo, ¿no? Veamos lo siguiente. ¿De qué depende ese cambio de temperatura? Entonces, yo puedo tener acá dos recipientes conteniendo agua. Entonces, puedo decir que obviamente cuanto más calor le doy a un cuerpo, más se va a calentar, para empezar, ¿no? Entonces, si yo una barra de metal lo pongo al fuego un ratito, pues se calentará. Si lo dejo un poquito más tiempo, se va a calentar más, ¿no? Entonces, lo primero que puedo decir que a mayor cantidad de calor, más incrementa su temperatura. Y cuanto más calor le quito o más energía le quito, más se enfriará. Entonces, lo primero que puedo decir es lo siguiente, ¿no? La temperatura va aumentando a medida que va ganando más energía calorífica, obviamente. Puedo decir entonces que el calor es directamente proporcional al cambio en la temperatura. Cuanto más calor se le da, más cambia la temperatura. O cuanto más que le quita calor, más disminuye su temperatura, ¿no? Primera orden. Pero no solo de eso, ¿no? Si yo tuviera masas diferentes aquí, ¿no? Masas diferentes, y yo quiero que se caliente lo mismo aquí o aquí, pues necesito darle más calor donde hay más cantidad, ¿no? Entonces puedo decir, a mayor cantidad de agua, por ejemplo, necesito más calor para que se caliente. Si tengo poquita agua, necesito poco calor. O sea, profe, más masa, más calor. Puedo decir también que mientras más masa se tenga, mayor será el calor requerido, sino para calentarlo, ¿no? Entonces, a más masa, más calor, también puedo decir que el calor es directamente proporcional a la masa, entonces, ¿no? Y de estas dos, calor directamente proporcional a la temperatura, calor directamente proporcional a la masa, recordando aritmética, si calor es directamente proporcional a la temperatura, entonces el calor entre la temperatura es constante, si calor directamente proporcional a la masa, calor entre masa es constante, y entonces, ¿qué pasa acá? Puedo decir que calor entre masa por temperatura, ¿no? Calor entre masa, calor entre temperatura, eso es una constante. Esa constante, calor entre masa del dt, esa constante recibe el nombre de calor específico, ¿no? Esa constante se llama. Ese calor específico, dice, depende del tipo de sustancias del cuerpo. Se denomina calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es una característica de cada sustancia. Depende de la fase en la cual se encuentra, ¿no? Se define como la cantidad de calor que se debe entregar o quitar a un gramo de sustancia para que su temperatura varíe en un grado. O sea, ¿qué es el calor específico del agua, por ejemplo? El calor específico del agua sería la cantidad de calor que un gramo de agua necesita para que se caliente en un grado. ¿Qué sería el calor específico del cobre? La cantidad de calor que un gramo de cobre necesita para que se caliente un grado. Es el calor específico. Y acá tenemos una tablita de calores específicos. Y casualmente,
el calor específico del agua es 1. ¿Qué significa? Para que un gramo de agua se caliente en un grado necesita una caloría. Eso no es casualidad. Que el calor específico del agua sea 1 no es casualidad. Justamente cuando definieron la caloría, dijeron que una caloría es esa cantidad de calor que un gramo de agua necesita para calentarse 1 grado. Usaron, digamos, al agua como patrón, ¿no? Ya que el agua es una sustancia abundante, entonces usaron al agua como unidad de medida. Dijeron, ¿no? Llamémosle una caloría a esa cantidad de calor que un gramo de agua necesita para calentarse 1 grado. Ahora, si un gramo de agua para calentarse 1 grado necesita una caloría, ¿cuál es el calor específico del alcohol? O sea, ¿cuánto calor necesita un gramo de alcohol para calentarse en 1 grado? 0,58 calorías. ¿Cuánto calor necesita un gramo de plata para calentarse en 1 grado? 0,056. Muy poquito comparado con... ¿Cuánto calor necesita un gramo de mercurio para calentarse 1 grado? 0,03. Bueno, aquí hay algo interesante. Mira, calor específico del agua, 1. De los demás, 0,58, 0,2, 0,031, 0,093, 0,11, 0,033. Ah, mira, de toda esta tabla, el que tiene mayor calor específico es el 1, es el agua, 1. ¿No? Y recuerda que una caloría equivale a 4,18 joules también, ¿no? Ahora, del alcohol es la mitad, un poquito más, del aluminio es la quinta parte, del plomo pues no llega ni a la décima, ¿no? La 30ª parte, creo, ¿no? Del cobre, bueno, casi la 10ª parte. Entonces, hay un detalle acá. Los sólidos, sobre todo los metales, son materiales que tienen poco calor específico. De hecho, el agua es de las sustancias que tiene mayor calor específico. ¿Y eso cómo se manifiesta? Para poder calentar agua, tú pones el agua en la hornilla, pones agua en la tetera, lo que fuera. Entonces, para que caliente el agua, así fuera poquita cantidad de agua, toma un cierto tiempo. Y así que para que el agua caliente necesita ganar mucho calor. En cambio, si yo quiero calentar un metal, no sé, agarras una cuchara y lo pones en la cocina, ¿no? Prendida. No lo dejes más que 2 segundos, tú sacas y se está quemando ya. Los metales fácilmente se calientan, o sea, con poco calor se calientan. Acá, ¿no? La plata. 1 gramo de plata para calentarse 1 grado necesita 0,056. Profe, 0,056 es la 20ª parte de 1. ¿No? Para calentar 1 gramo de hierro, 0,11. Bueno, casi la 10ª parte del agua, ¿no? Prácticamente la 10ª parte. Entonces, ¿y eso qué otra consecuencia trae? Que el calor específico del agua sea grande implica lo siguiente, ¿no? Justamente que el agua regula la temperatura del mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la temperatura del océano Pacífico de repente se eleva en 1 o 2 grados por encima de lo normal? Pues para que el agua del océano sea elevado en 1 o 2 grados implica que ha absorbido un montón de energía. Por tanto, va a generar problemas climáticos a nivel mundial, ¿no? De hecho, cuando el agua del océano Pacífico se calienta 1, 2, 3 grados, ya estamos hablando de fenómeno de niños, un fenómeno global, ¿no? Pero en cambio, los desiertos, en el día pueden estar a 50, 60 grados y en la noche pueden estar a menos 10 grados, menos 20 grados. No pasa nada. Por más que se caliente el desierto, el clima del mundo no cambia. ¿Por qué? Porque los desiertos, que son arena, sílice, pues por mucho que se calientan, no han absorbido mucho calor. Y en la noche rápidamente se enfrían también, ¿no? Y el agua del mar no, ¿no? El agua del mar, pues en el día se calienta un poco y en la noche se enfría pues casi nada, ¿no? Al día siguiente es igual prácticamente. El agua es una sustancia que almacena mucho calor, mucha energía. Y por eso es un regulador de la temperatura del mundo, ¿no? Bueno, eso para tomar en cuenta. Volviendo, entonces ya sabemos que es calor específico, ¿no? Y tenemos acá otra unidad, otra constante llamada capacidad calorífica, ¿no? Que se parece un poco al calor específico, ¿no? Calor específico, recuerda, es la cantidad de calor que 1 gramo de sustancia necesita para calentarse 1 gramo, 1 grado. La capacidad calorífica se define como la cantidad de calor que se debe entregar o quitar a un cuerpo para que su temperatura varíe en 1 grado. La cantidad de calor que se le debe dar o quitar a un cuerpo. Entonces ya no es para 1 gramo. De repente digo, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad calorífica de este lapicero? Entonces ya sería, ¿cuánto calor necesita este lapicero, todo el lapicero, para calentarse en 1 grado? No sé, de repente para calentar todo el lapicero en 1 grado necesito 20 calorías. Entonces ya se necesitan 20 calorías por cada grado, ¿no? Entonces si yo quiero calentarlo 2 grados, pues necesitaría 40. Si quiero calentarlo 10 grados, serían 200, ¿no? Entonces esa es la capacidad calorífica. Y finalmente tenemos el calor sensible. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Eh, Pongamos así.
¿Cuánto es la capacidad calorífica? Ah, antes, ¿no? Antes, acá de repente falta unos detallitos, ¿no? Eh, el calor específico del agua es eh, una caloría por gramo por grado. El calor específico del hielo es 0,5 calorías por gramo por grado. ¿Qué significa eso? Para calentar un gramo de agua líquida en un grado, para calentar un gramo de agua en un grado hay que darle una caloría, pero para calentar un gramo de hielo en un grado solo necesita darle media caloría. Por eso dice que aquí, ¿no? El calor específico es una característica térmica propia de cada sustancia y depende de la fase. O sea, calentar algo que sea en líquido o en sólido no es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la capacidad calorífica de 10 gramos de hielo? ¿Qué es eso? ¿Cuánto calor necesita este bloque de hielo de 10 gramos para calentarse en un grado? Bueno, si cada gramo para calentarse un grado necesita media caloría, para calentar 10 gramos de hielo en un grado necesitaría 5, ¿no? 5 calorías por grado. Esa sería la capacidad calorífica de este bloque de hielo, ¿no? De este bloque de hielo de 10 gramos. Ahora, ¿cuánto calor necesita este bloque de hielo si quiero calentarlo en 6 grados? Ah, acá ya tengo, ¿no? Necesito 5 calorías por cada grado. Si quiero calentarlo en 6, pues 5 por 6, 30. Entonces, el calor sensible, se llama así, el calor sensible es la capacidad calorífica, que es lo que necesito por cada grado, por la cantidad de grados que quiero que se caliente. Pero la capacidad calorífica, a su vez, 5 calorías por grado, salió de multiplicar 0,5, 5 calorías por grado, por la cantidad de gramos, que es 10. O sea, esto es calor específico por la masa, por delta T. Entonces, el calor sensible se le llama así a la cantidad de calor que requiere un cuerpo para calentarse en cualquier cantidad, en 2, en 3, en 5 grados, para que se caliente un cuerpo de cualquier masa. Y entonces, finalmente, esa es la que necesitamos ahora, ¿no? Entonces, de todo lo anterior, el calor sensible, se llama así. ¿Qué es el calor sensible? Es el calor que hace que un cuerpo se caliente en frío. Entonces, de repente me dicen, no, tengo tantos gramos de agua que quiero que se calienten tanto, ¿cuánto calor hay que darle? Pues calor específico, el calor específico me dice cuánto que necesita cada gramo por cada grado que quiero que se caliente. Pero si yo quiero que se caliente 5 gramos, pues por 5 gramos. Y si quiero que se caliente en 20 grados, por 20. Entonces, el calor sensible, calor específico, masa delta T. Pero calor específico por masa es la capacidad calorífica, C. Este es el famoso CEMAT o CEMAT, ¿no? Calor sensible, ¿no? El calor sensible en calorías, pues en Joule también. La masa en gramos o kilogramos, el cambio de temperatura en grados Celsius o Kelvin, el calor específico en calorías por gramo por grado y la capacidad calorífica en calorías por grado, ¿no? Capacidad calorífica en calorías por grado y calor específico, calorías por gramo por grado. Profe, el cambio de temperatura, dice, puede estar en grados Celsius o en Kelvin. De hecho, acá dice, ¿no? Calor específico, dice, es la cantidad de calor que un gramo de sustancia necesita para variar su temperatura en un grado Celsius o un Kelvin. Pero no es lo mismo, ¿sí? Bueno, sí es lo mismo, porque estamos hablando de variación. Yo sé que 0 grados Celsius no es lo mismo que 0 Kelvin, ¿no? Pero puedo hacer una, ¿no? Una así, ¿no? En Celsius y en Kelvin. Por ejemplo, 0 grados Celsius en Kelvin equivale a 273, ¿no? 10 grados Celsius en Kelvin equivale a 283, ¿verdad? Pregunta, si algo se calienta de 0 grados Celsius a 10 grados Celsius, ¿cuánto se calentó? Se calentó en 10 grados Celsius. Pero si está a 0 grados Celsius, en Kelvin que está a 273. Y si pasa a 10 grados Celsius, quiere estar en 283. Pregunta, de 273 a 283, ¿en cuántos Kelvin se calentó? Profe, se calentó en 10 Kelvin. Por eso dice, ¿no? Por eso que acá dice, para que se caliente en 1 grado Celsius o 1 Kelvin. ¿Por qué? Porque si se calienta 10 grados Celsius, se calentó 10 Kelvin, lo mismo, ¿no? Entonces, por eso que no te sorprendas si por ahí dice, no, calor específico del agua es 1 caloría por gramo por Kelvin. Y no dice por grado, lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bien. Y bueno, con esto, chicos, vamos a empezar con los ejercicios de este tema, de esta primera parte. No olvide, calor sensible, se mata, dicen algunos, ¿no? O C por delta de T. Bien, vamos con el problema 1. Dice,
En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tienen 300 gramos de agua a 5 grados. A dicho recipiente se introducen 500 gramos de una sustancia cuyo calor específico es 0,2 calorías por gramo por grado y a una temperatura de 65 grados. Calcule la temperatura del equilibrio térmico, ¿no? En este momento tendrías que hacer una pausa al video, tratar de resolver y luego ver lo que voy a hacer. Pero claro, la pausa lo haces tú. Yo continúo, ¿no? Piden la temperatura de equilibrio. Bueno, problema clásico, ¿no? Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tienen 300 gramos de agua a 5 grados, ¿no? Se va a ingresar una sustancia, bueno, en realidad no dice si un líquido o un sólido, pero dice, se va a introducir en ese recipiente una sustancia que está a 65 grados. Y bueno, una vez que yo eche esto acá, eche acá, una vez que eche esto acá, al final pues todo quedará, habrá el agua y esa sustancia que le eché, pero la pregunta es, ¿y a qué temperatura va a estar eso, no? Ahora, nos dicen en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Bueno, para empezar eso, ¿qué significa el recipiente de capacidad calorífica despreciable? ¿No? Que este recipiente donde se va a hacer la mezcla no va a intervenir en el problema. Claro, de hecho, en un caso real sí interviene. Imagínate que este recipiente fuera pues una olla, ¿no? De metal. Entonces, si el agua está a 5 grados, pues seguramente la olla también estaría a 5, pero cuando yo le echo esta otra sustancia a 65, no solo se calentaría el agua, también la olla se calentaría. Y si la olla se calienta, la olla también absorbería algo del calor, ¿no? Pero como dice que es un recipiente de capacidad calorífica despreciable, me imagino que es un recipiente ideal, aislante, que no gana ni pierde calor. Algo así como un vaso de Tecnopor, incluso más ideal también. Entonces, lo primero, ¿no? Un recipiente de capacidad calorífica despreciable está elaborado, se supone, de un material que presenta poco calor específico, ¿no? Muy bajo, digamos cero. De tal manera que no intervenga en el problema, ¿no? No interviene en el problema de cambio de calor, ¿no? Algo así como un vaso de Tecnopor o incluso más ideal todavía, porque de hecho hasta el Tecnopor se calienta un poco, ¿no? Entonces, en esos problemas de equilibrios, chicos, siempre vamos a hacer lo siguiente, un diagrama lineal de temperaturas, una especie de recta numérica, ¿no? Donde ubicaremos en esta recta numérica los elementos que mezclo, ¿no? Esto sería la recta como de la temperatura, ¿no? Entonces de menos a más. Profe, a 5 grados, agua, ¿no? Con, bueno, ¿cuánto? 300 gramos de agua a 5 grados, ¿no? Cuyo calor específico del agua es 1 caloría por gramo por agua. Voy a mezclar con una cierta sustancia que está a 65 grados. ¿Cuánto? 500 gramos de una sustancia. Una sustancia cuyo calor específico es 0,2. Bueno, si yo mezclo agua a 5 grados con una cierta sustancia 65, el equilibrio estará pues entre 5 y 65 por acá, profe, ¿no? No necesariamente en el centro, eso depende pues de la cantidad, depende de la sustancia, pero estará por ahí. Digamos que está acá. Esa es la temperatura de equilibrio. Si esta es la temperatura de equilibrio, pues quiere decir que al final que en esta temperatura, pues el agua que estaba a 5 ha llegado a esa temperatura y la sustancia que estaba a 65 se enfrió hasta esta temperatura. Pero para que el agua se caliente de 5 hasta no sé cuánto, ha ganado calor. Y la sustancia ha perdido calor. Pero el agua se calentó con el calor que el otro perdió. O sea, el calor ganado igual calor perdido. ¿No? Para el equilibrio térmico, por conservación de energía, siempre se cumplirá que el calor ganado por uno es el perdido por otro, ¿no? Entonces, calor sensible que gana el agua es calor sensible que pierde la sustancia. Calor sensible porque es un calor que ha hecho que el agua se caliente, ¿no? O que la sustancia se enfríe. Y el calor sensible se mata. Calor sensible que gana el agua, calor específico del agua, por la masa del agua, por la variación de temperatura del agua. Y eso sería igual al calor específico de la sustancia, por la masa de sustancia, por la variación de temperatura de la sustancia. Y simplemente reemplazo, ¿no? Calor específico del agua, 1. La masa del agua, 300 gramos. ¿Y cuánto se calienta el agua? De 5 a T, bueno, como no sé cuánto esté, imagínate que la temperatura de equilibrio fuera 20, ¿no? Entonces de 5 a 20 se habría calentado en 15. ¿Qué sería? 20 menos 5, o sea, TE menos 5. Entonces, calor específico del agua 1, la masa del agua 300 y la variación de temperatura del agua sería TE menos 5. Igual, calor específico de la sustancia 0,2, la masa de la sustancia 500. ¿Y cuánto se enfría la sustancia? De hecho, acá está en barritas de valor absoluto. ¿Por qué? Porque acá solo vamos a poner el cambio. Lo que pasa es que cuando hacemos delta de T cambio, el delta siempre es lo final menos lo inicial. Entonces, en el caso del agua, final es TE menos 5. Pero en el caso de la sustancia, el final sería TE menos 65, pero sale negativo, ¿no? Entonces, simplemente es el cambio, o sea, mayor menos el menor, nada más. Por eso
Le ponemos valor absoluto, o en adelante simplemente es el cambio, ¿no? ¿Cuánto disminuyó, cuánto aumentó? El valor nomás. Entonces, estaba a 65, bajó a, digamos, 40, entonces de 65, si baja a 40, profe, habría bajado 25. ¿Cuánto es? 65 menos t, 65 menos t. Ya está. Bueno, estas dos rayitas, esta rayita está mal ubicada, ¿no? Ya está. Esto debe ir acá, ¿no? Dos ceros de aquí con dos ceros de acá. Esta está mal. Acá dos ceros, ¿no? Ya está. Entonces, se van dos ceros aquí, dos ceros allá. Sería 3TE menos 15, ¿no? 3TE menos 5. Aquí se van los dos ceritos, quedaría 5 por 0,2. 5 por 0,2 es 1. Así que quedaría 65 menos TE nada más, ¿no? Este no se va, ¿no? Entonces sería 3TE menos 15 igual 65 menos TE. TE pasa para allá, sería 4TE, ¿no? De hecho, sería así, ¿no? Este TE menos TE pasa para allá, 4TE, el 15 pasa para allá. 65 más 15, 80, 4T 80, te vale 20, ¿no? La temperatura de equilibrio, 20 grados. ¿Vale? Ese sería el problema 1. Vamos con la 2. Profe, no he copiado, decir seguro ahora. Capaz. Dice, en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable, se tiene 0,44 litros de agua a 20 grados. Si se introduce en un calorímetro una esfera de hierro de 2 kilogramos a 50 grados, determine la temperatura de la esfera para el instante en que el agua esté a 25. A ver, de nuevo, no entendí. En un recipiente, calorímetro es el recipiente, ¿no? Calorímetro le dicen al recipiente, de capacidad calorífica despreciable. Nuevamente el recipiente no importa. Se tienen 0,44 litros de agua a 20 grados. Si se introduce en el recipiente una esfera de hierro de 2 kilogramos a 50 grados, determine la temperatura de la esfera en el instante en que el agua esté a 25. No me están pidiendo el equilibrio. No. Dice, cuando el agua se haya calentado a 25, en ese momento, ¿qué temperatura tendrá el hierro? De repente 25, ¿no? Entonces, nos piden la temperatura de esfera en el instante en que el agua esté a 25 grados. Tendré en cuenta que como el recipiente es de capacidad calorífica despreciable, no gana ni pierde calor. Entonces, me olvido del recipiente. ¿Qué hacemos? Siempre en nuestro diagrama lineal de temperatura. Siempre. Entonces hacemos nuestra recta numérica. Ahí está. Dice, a 20 grados, el agua. A 50 grados, la esfera. ¿No? ¿Cuánto de agua? 440 gramos de agua a 20 grados. Bueno, no dice 440, dice 0,44 litros. Bueno, recuerda que un litro de agua equivale a un kilogramo. Entonces 0,44 sería 0,44 kilogramos o 440 gramos. ¿No? Debe estar en gramos siempre porque, como verás, el calor específico está en calorías por gramo, entonces en gramos. ¿No? Entonces, ¿cuánto? 440 gramos de agua, 20 gramos. Se mezcla con 2 kilogramos de hierro. 2 kilogramos son 2000 gramos de hierro, ¿no? ¿A cuánto? A 50. Ahora, si yo coloco esa esfera de hierro en el agua, pues el agua se va a ir calentando, la esfera se va a ir enfriando hasta que finalmente queda en un equilibrio, ¿no? Pero eso toma su tiempo, o sea, no es inmediato. Poco a poco el agua va calentando mientras el hierro va enfriando, va calentando, va enfriando. Pero de todas maneras, en todo instante, lo que gana el agua al calentarse es lo que pierde la esfera al enfriarse. Entonces acá me dicen, ¿a qué temperatura estará la esfera cuando el agua haya llegado a 25? Entonces, cuando el agua esté a 25, ¿el hierro ya estará a 25? No me dice que 25 sea el equilibrio, ¿no? Si esto fuera el equilibrio, sí. Pero no, yo supongo que cuando el agua está a 25, el hierro estará, pues no sé, por acá de repente, ¿no? Por acá de repente. ¿A qué temperatura estará? Dice. Ahora, entonces no me están pidiendo cuál es el equilibrio. De hecho, podrían pedirme, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio? Podrían pedirme, pero no, me dicen eso. Entonces, incluso ahora que no es el equilibrio todavía, de todas maneras, el calor que gana el agua al calentarse de 20 a 25 es el que pierde la esfera o el hierro al enfriarse de 50 hasta no sé cuánto. Entonces dice, ¿no? Tener en cuenta que en todo instante, desde que se mezclan las sustancias hasta que alcanzan el equilibrio térmico, la energía se debe conservar. Esto quiere decir, ¿no? Esto es decir, todo lo que pierde una sustancia es la que la otra gana, ¿no? Entonces, de todas maneras, incluso aquí, el calor ganado por el agua es el calor, entonces digo, ¿no? Calor sensible 1, que es el que ganó el agua, es el calor sensible 2, el que perdió el hierro. Calor sensible, se mata, ¿no? Calor específico del agua, masa del agua, del agua. Calor específico de la esfera, hierro, dice, de hierro, por la masa de la esfera, por la temperatura de la esfera. Bueno, reemplazando calor específico del agua es 1, ¿no? La masa del agua, 440 gramos. Variación de temperatura del agua. El agua se calentó de 20 a 25, 5. Calor específico de la esfera de hierro, el hierro, 0,11 calorías, 0,11. Masa de la esfera, bueno, son 2 kilos, 2000 gramos, ¿no?
Y su variación de temperatura estaba a 50 y se enfría hasta no sé cuánto, sería 50 menos T final. Así, ¿no? Bueno, acá saldría 440 por 5, creo que sale 2020, 2200, 2200, ¿no? 440 por 5, 2200. 0,11 por 2000 es pues 220, 220, 50 menos T, ¿no? Ahora, 220, 2200, pues 220, 220, acá queda 10. 10 sería 50 menos T final, ¿no? Le saco 220, 220, que queda 10. Entonces, así, ¿no? Vemos acá, 10, 50 menos TF, entonces 50 menos ¿cuánto da 10? 40, temperatura final, 40. ¿No? Y esa sería entonces la respuesta, ¿no? Entonces, cuando el agua está a 25, el hierro está a 40 grados. ¿Ese es el equilibrio? No. De hecho, podría ver cuál es el equilibrio, ¿no? De hecho, yo me doy cuenta que el agua se calentó 5 grados y el hierro se enfrió 10. Ya, ya. Entonces, por cada grado que se calienta el agua, el hierro se enfría en 2 grados. Entonces, ¿a qué temperatura se encontrarán? Pues se encontrarán por acá, ¿no? Esta sería la temperatura de equilibrio seguramente, ¿no? Y bueno, si me preguntaran el equilibrio, yo diría, a ver, él se va a calentar X, él se va a enfriar 2X, ¿no? Pero desde 25 hasta 40, de 25 a 40 y 15. O sea que él sería 5 y él sería 10. Ah, profe. Entonces la temperatura de equilibrio sería 30 grados, ¿no? 30 grados. 25 más 5, 30. 30 más 10, 40. El equilibrio, por si me pidieran, sería 30 grados, ¿no? Por si me pidieran. Bueno, pero bueno, lo que piden es a qué temperatura estará el metal cuando el agua está en 25. 40 la respuesta, ¿no? 40. Siguiente. Eh, dice la 3. Para determinar la temperatura de un horno, se introduce en este una esfera de platino de 150 gramos. Luego de cierto intervalo de tiempo, se extrae la esfera del horno y se la introduce en un recipiente que contiene 900 gramos de agua a 12 grados. Si la capacidad calorífica del recipiente es despreciable y la temperatura de equilibrio es 17 grados, determine la temperatura del horno. Dato, calor específico del platino es 0,03 calorías por gramo por gramo. Ya. Bueno, entonces, es un problema interesante, ¿no? Quieren saber a qué temperatura está el horno, pero de repente, pues, está tan caliente que es un poco difícil meter un termómetro ahí para medir la temperatura. Entonces, una forma indirecta es justamente esto, ¿no? ¿Qué han hecho? Dice, van a meter una esfera de platino en el horno, lo van a dejar ahí un tiempo suficiente para que la esfera se caliente, y una vez caliente la esfera, sacan la esfera, lo meten en el agua y ven cuánto se calentó el agua. Y de esa manera puedo determinar la temperatura del horno. Entonces, de acuerdo al enunciado, dice que para determinar la temperatura de un horno, se introduce en este una esfera de platino de 150 gramos. Luego de cierto intervalo de tiempo, se extrae la esfera. ¿Por qué esa es luego de cierto tiempo? Porque, bueno, si yo meto la esfera y saco inmediatamente, pues la esfera no se va a calentar tanto. La idea es meter la esfera dentro del horno, dejarlo que se caliente el suficiente tiempo hasta que la esfera adquiera la temperatura del horno. ¿No? Por eso dice, ¿no? Luego de cierto tiempo de haberlo metido, sacamos la esfera. Entonces, se supone que si yo he esperado suficiente tiempo, la esfera va a salir del horno con la temperatura que está del horno adentro, ¿no? Entonces voy a sacar la esfera, digamos, a una temperatura TX, que sería la que tiene el horno, y luego esa esfera la voy a introducir en agua que está a 12 grados. Introduzco la esfera en el agua, y luego dice, después de eso, al final resulta que la temperatura de equilibrio resulta 17 grados. ¿No? Entonces, al meter la esfera, el agua se calienta de 12 a 17. ¿Qué temperatura tenía la esfera? ¿No? Entonces, de igual manera, ¿no? Hacemos el diagrama lineal de temperatura. A 12 grados, dice, ¿no? La esfera se introduce en un recipiente que contiene 900 gramos de agua a 12 grados. Entonces, hay agua, 900 gramos de agua a 12 grados. En él voy a introducir una esfera de platino de 150 gramos a una temperatura no sé cuánto. Pero el equilibrio va a ser 17. Ya, ya. Entonces, el agua se va a calentar hasta 17 y la esfera se va a enfriar hasta 17. El agua gana calor, la esfera pierde calor. Pero el calor que gana uno es el calor que pierde el otro. ¿No? De la conservación de energía, calor ganado por la agua, calor perdido. Calor sensible, profe, se mata, ¿no? Calor físico del agua, masa, la temperatura, igualito con el otro. Reemplazo, ¿no? Calor específico del agua, 1. La masa del agua, 900 gramos. ¿Y cuánto se calienta el agua? De 12 a 17, 5. ¿No?
calor físico 1, masa 900 y variación de 17, de 12, 17, 5. De hecho 5, ¿no? 17 menos 12 es 5. Para la esfera, calor específico, 0,03. Masa de la esfera, 150 gramos. ¿Y cuánto se enfría? De Tx a 17, sería Tx menos 17. Acá es 900 por 5, ¿no? 12 menos 17 menos 12, 5 por 900, 4500. 4500. Y aquí sería 0,03 por 150. Recuerda que 15 por 3 es 45. 0,03 por 150 es 4,5. 4,5 Tx menos 17. 4,5 pasa a dividir. 4500 entre 4,5 es 1000. ¿No? 1000 sería Tx menos 12. 1000 Tx menos 12, Tx sería 1017. ¿No? Esa era la temperatura a la cual estaba el horno. 1017 grados Celsius. Siguiente. 4. Un bloque de 2 kilogramos es lanzado con una rapidez de 10 metros por segundo. Si la energía disipada es absorbida completamente por el bloque, determine la variación de la temperatura hasta el instante en que se detiene. Considere que la capacidad calorífica del bloque es 120 calorías por grado. Bueno, si lanzo un bloque sobre el piso, ¿no? Producto de la fricción se detiene, pero la fricción también produce calor. Entonces lo que pasa es que la fricción hace que esa energía mecánica, cinética, se vaya convirtiendo en calor. Y ese calor es lo que va a hacer que el mismo bloque se caliente. Pregunta cuánto se calienta, dice, ¿no? Ahora, nos dice, ¿no? Un bloque de 2 kilos es lanzado con 10 metros por segundo. El bloque resbala hasta que se detiene, dice, ¿no? Si la energía disipada es absorbida completamente por el bloque, determina la variación de temperatura hasta que se detiene. Bueno, lo que pasa es que se supone que el piso es áspero, entonces ahí la fricción se va liberando calor debido a la fuerza de rozamiento o al trabajo de rozamiento, y finalmente se detiene. Ahora, ese calor que se produce la fricción, parte sería el ambiente, parte lo sería el bloque y parte lo sería el piso, ¿no? Pero el problema dice, si la energía disipada es absorbida completamente por el bloque. Entonces, supongamos que todo ese calor que se produce por la fricción lo absorbe el bloque. Olvidémonos que se va al ambiente y que se va al piso. Entonces, ¿cuánto se calienta el bloque? De hecho, en otro problema podrían decirte, ¿no? Sabiendo que la mitad del calor producido lo absorbe el bloque, sabiendo que el 20% de la energía disipada lo absorbe el bloque. En ese caso dicen, no, todo lo absorbe el bloque. Vamos a ver que todo lo absorbe el bloque. ¿Cuándo se calienta el bloque? Bueno, la energía disipada, ¿cuál es la energía disipada? Mira, aquí tiene energía mecánica, cinética, y al final no tiene. Quiere decir que toda su energía cinética inicial es la que disipa. Y es esta energía disipada la que va a hacer que el bloque se caliente. Entonces, por condición de problema, la energía disipada es la que va a absorber el bloque. Pero la energía disipada es la energía cinética, porque al final no tiene nada. Y la energía que absorbe el bloque es el calor que hace que se caliente. Entonces, la energía disipada es la energía cinética inicial, y eso, en pocas palabras, es el calor sensible que hace que el bloque se caliente. Entonces, en pocas palabras, al inicio hay energía mecánica, cinética para ser exacto, al final no hay. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa energía cinética se convierte en calor que hace que el bloque se caliente. La energía cinética inicial es el calor sensible que calienta el bloque. Energía cinética, ya, mv cuadrado sobre 2. Calor sensible, se mata. Profe, acá no dice se mata, ahí dice cb por delta. Ya. Mira el dato que me da. Dice, considere que la capacidad calorífica del bloque es 12 calorías por grado. O sea, ya me está diciendo, este bloque así enterito de 2 kilos, necesita 120 calorías para que se caliente 1 grado. Esto es capacidad calorífica. Si dijera 120 calorías por gramo por grado, sería calor específico, entonces usaría el CEMAT. Pero ya me dicen 120, eso es capacidad calorífica. Entonces, con 120 grados, con 120 calorías, el bloque se calienta 1 grado. Con 240 calorías se calienta 2. En todo caso, habría que ver cuánto calor disipó el bloque y así sabré cuánto se calentó. En todo caso, el calor sensible también se puede expresar así, ¿no? Pues no olvides tú que calor sensible, el calor sensible se puede expresar de dos formas, ¿no? Como calor específico por la masa, por la variación de temperatura, o simplemente como capacidad calorífica por variación de temperatura. En este caso estamos usando eso porque ese es el dato que me da. Bien, ahora, en estos problemas de transformación de energía mecánica en calor, hay que tener cuidado con las unidades. Cuando yo calculo energía cinética 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, esto sale en joules, ¿no? Porque la masa está en kilogramos, 2 kilogramos, la rapidez de metro por segundo, eso sale joules. Pero cuando yo calculo calor sensible, el calor, profe, como la capacidad de calor está en calorías por grado,
Calorías por grado por hora, eso sale calorías. Aquí hay un problema. Esto de aquí está en joules y esto de aquí está en calorías. Entonces yo no puedo igualar. Pero acá hay un dato, dice, ¿no? Un joule equivale a 0,24. Entonces, si esto es, por decir, 20 joules, si lo multiplico por 0,24 ya lo estaría convirtiendo en calorías. Calorías acá, calorías acá. Entonces, justamente lo que vamos a hacer. A estos joules que están aquí, a este mb cuadrado sobre 2, lo multiplico por 0,24. Entonces ya lo convertí en calorías. Calorías, calorías a ambos lados. Ya puedo operar, ¿no? Y lo demás es reemplazar nomás, ¿no? 0,24, que es 24 sobre 100, ¿no? Por un medio de la masa, que es 2, por la rapidez 10 al cuadrado, es igual a CB. CB es, ¿no?, o capacidad calorífica, 120 por delta de T, que es lo que se calienta, ¿no? Bueno, acá será todo, ¿eh? 24 sobre 100, 10 al cuadrado 100. 10 al cuadrado 100 con 100 se va. Un medio de 2, 2, 2 se va. Queda 24 igual 120 delta T, ¿no? Entonces todo se va, queda 24, 120 delta T. De hecho, le puedes sacar todavía 24A, 24A, y aquí quedaría, todavía puede hacer esto, ¿no? Ya se fueron todo. Ahora 24A, 1, 24A de 120, 5. O sea, delta de T quedaría un quinto. Un quinto es 0,2 grados. El bloque se calienta 0,2 grados. Casi nada, un poquito más, ¿no? De hecho, en estos problemas de transformación de energía mecánica en calor, los bloques, los cuerpos no se calientan mucho, ¿no? Bueno, el examen de admisión vino así, ¿no? Un cuerpo se suelta de cierta altura y choca al suelo, ¿cuánto se calienta? Parecido, igualito, ¿no? Vino otro con una catarata, dice, ¿no? O dice, para medir la altura de una catarata, dice que no hay metro, no hay nada como medir, entonces lo que han hecho es medir la temperatura del agua arriba, la temperatura del agua abajo, y con eso, ¿cuál es la altura de la catarata? Pues, ¿cuál es la idea? Que toda esa energía gravitatoria que tenía el agua se convertía en calor y por eso se calentaba. Y así había que calcular la altura, ¿no? Sí, alguna vez ha venido de ese tema. Bien, ahora, chicos, pasamos a el siguiente fenómeno, ¿no? Recuerda que estamos hablando de los fenómenos que produce el calor. Cambio de temperatura, ahora hablemos de cambio de fase. Bueno, cambio de fase es aquel fenómeno donde hay un cambio en la forma. O sea, cambio de fase es lo que en química le llaman cambio de estado, ¿no? El cambio de estado, pues pasar de sólido a líquido, líquido gaseoso. O sea, es un cambio de forma nomás, ¿no? Es un cambio de forma o de organización de las moléculas. Pero la sustancia no cambia, ¿no? Es la misma. Entonces, dice, es aquel fenómeno donde hay un cambio en la forma física, en el ordenamiento molecular de un cuerpo o sustancia debido a la transferencia de calor. Una sustancia pura es aquella sustancia que presenta composición química homogénea y que a pesar de que experimente ordenamiento molecular, o sea, a pesar de que cambie de fase, la sustancia no cambia, ¿no? Ejemplo, para el agua. El agua sólida, hielo, ¿qué sustancia es? H2O. Su composición química, profe, si es líquido, si se derrite agua, ¿qué es? H2O. O sea, quiere decir, una sustancia pura como el agua, en cualquier fase, sigue siendo la misma cosa, H2O. Lo único que cambia es que cuando es hielo, las moléculas de H2O están bien juntitas una con otra. Cuando es líquido, las moléculas de H2O están un poquito más libres. Y cuando es vapor, las moléculas de H2 cada uno va por su lado, pero siguen siendo H2O. Importante. En una misma sustancia, en fase sólida, líquida o gas, las moléculas son las mismas, ¿no? En nada se diferencian. Una u otra fase se determina por cómo están ordenadas o juntas o acomodadas las moléculas, nada más, ¿no? La fase en la que se encuentra una sustancia pura está definida por presión y temperatura. Sí, el agua está en fase sólida a 0 grados para abajo, el líquido de 0 a 10, de 0 a 100, así, ¿no? De hecho, acá tenemos para el agua. El agua es el ejemplo típico, ¿no? Casi todos los problemas vienen con agua. El agua es sólido, líquido a sólido de 0 para abajo, líquido de 0 a 100 y gas de 100 para arriba, ¿no? Entonces, el agua pasa de sólido líquido a 0, de líquido a gas a 100. Para que una sustancia pura pueda cambiar de fase, debe encontrarse a determinadas condiciones de presión y temperatura, denominadas condiciones de saturación. El agua hierve a 100. ¿Siempre hierve a 100? No, en realidad, depende del lugar. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados, pero en una ciudad de altura, el agua hierve a menos de 100. ¿Y por qué? Porque cuando está a cierta altura, la presión atmosférica disminuye. De alguna manera, ¿no? Si este recipiente es abierto, acá está el aire.
El aire ejerce una presión sobre las moléculas. Entonces es como si esa atmósfera o el aire fuera la fuerza que mantiene a las moléculas pegadas. Pero si esa presión atmosférica disminuye, más fácil que las moléculas escapen, más fácil que se vuelva vapor, que hierva, ¿no? Entonces, en lugares donde hay menos presión, ciudades de altura, el agua hierve a menos temperatura. Acá a nivel del mar, en la costa es que hierve a 100, ¿no? En otros lugares hierve menos. Por eso, por ejemplo, no sé si alguien ha estado en la sierra o está en la sierra o está allá, hervir algo, sancochar algo en la sierra demora más que en la costa. ¿Por qué? Porque por más que le eches fuego a la cocina, pues el agua nunca va a pasar, nunca llega a 100, de repente llega a 90 grados. Entonces, algo se sancocha a 90, en agua a 90 grados no es lo mismo que se sancocha a 100. Y de hecho, en una olla a presión, más bien el agua adentro puede llegar a tener 200 grados. Entonces, metas un pedazo de carne en agua a 200 grados, se hierve más rápido, ¿no? Se sancocha más rápido. Entonces, esas condiciones de presión y temperatura a las que ocurre un cambio de fase se llaman condiciones de saturación. Para el agua sería a 0 grados y a 100 grados a una atmósfera. Bien, los cambios de fase o estado de entonces, cambio de fase, pues de sólido a líquido, fusión, de líquido a sólido, solidificación, líquido a gas, vaporización, gas a líquido, condensación. De sólido a gas puede pasar de frente también, ¿no? De sólido a gas puede pasar, se llama sublimación. Y un ejemplo típico es esto, ¿no? ¿Qué es esto, profe? ¿Parece la caldera de la bruja? No, es hielo seco, ¿no? Hielo seco es justamente como un bloque de hielo, pero es CO2 congelado. Y ese CO2 cuando está en el ambiente se evapora, sale un humito, ¿no? Pero nunca se vuelve agua, sino se evapora, ¿no? De hecho, generan muchos efectos con esto, ¿no? De que parece la caldera de la bruja. Y bueno, lo mismo pasa con la naftalina. La naftalina es unas bolitas que ponen en la ropa para guardarla, para que no entre la polilla, también se evapora, no se vuelve agua, ¿no? Y lo contrario, de gas a sólido directo, también recibe el nombre de sublimación inversa. No hay muchos ejemplos, digamos, pero sí hay. De hecho, teóricamente todas las sustancias, incluso el agua, podría pasar de sólido a gas, de gas a sólido y cualquiera. Todo depende de jugar con la presión y temperatura, ¿no? Entonces, a condiciones normales, nivel del mar, el agua nunca pasa de sólido a gas directo, ¿no? Pasa de sólido a líquido, de líquido a gas. Pero en otras condiciones puede pasar de sólido a gas de frente, ¿no? Bueno, en química han hecho punto triple, que de repente por ahí recuerdan. Hay ciertas condiciones de presión y temperatura que pueden coexistir sólido y gas incluso, ¿no? Bien. Calor latente de transformación. ¿Cuánto calor se necesita para derretir algo? Ese es el calor latente. Dice, ¿no? Calor latente es la cantidad de calor que se necesita para que 1 gramo de sustancia saturada pueda cambiar de fase. Este calor depende del tipo de sustancia, así como de su respectivo cambio de fase. En pocas palabras, el calor latente me dice cuánto calor necesito para derretir 1 gramo de agua, o para derretir 1 gramo de hierro, en ese caso fundir, ¿no? O para derretir 1 gramo de, no sé, de aluminio, o para derretir 1 gramo de algo. De hecho, aquí tenemos una tabla. Acá tenemos calores latentes de fusión y de vaporización. El agua. Punto de fusión del agua, 0 grados. ¿Cuánto calor se le debe dar a 1 gramo de agua para que se derrita? 79.7. 80 calorías por 80 le ponen, ¿no? De hecho nosotros le ponemos 80. Pero siendo exacto es 79.7. Entonces, con 79.7 o con 80 calorías logras derretir 1 gramo de agua. Temperatura de vaporización. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100. ¿Y cuánto calor hay que darle a 1 gramo de agua para que se vuelva a vapor? 539.7 o 540 calorías por gramo. Para derretir el cobre, ¿a qué temperatura se derrite el cobre o se funde? A 1083. ¿Y cuánto se necesita? Se necesita 32 calorías para derretir 1 gramo de cobre. Alguien dirá que para derretir agua necesita 79 y para derretir cobre solo 32, pero si para derretir cobre necesita que esté a 1000 tanto, ya. Se supone que este 32 es la cantidad de calor para que 1 gramo de cobre que ya está a 1083 se derrita. Así como 79.3 es la cantidad de calor que se le debe dar a 1 gramo de hielo que ya está a 0 grados para que se vuelva agua. Entonces 32 calorías es la cantidad de calor que hay que darle a 1 gramo de cobre que ya está a 1083 para que se derrita. No es que con 32 el cobre se va a calentar hasta 1083 y se va a derretir, no. 32 es la cantidad de calor que hay que darle a 1 gramo de cobre que ya está a esta temperatura para que solo se derrita nomás, ¿no? Y el cobre se evapora. Profe, ¿el cobre se puede evaporar? Por supuesto que todo se puede evaporar. De hecho, el cobre se evapora a 1187 grados
Y para que 1 gramo de cobre se evapore, hay que darle 1212 calorías, un montón. El oro también se puede evaporar, 2600 grados, mucho más, ¿no? Todas las sustancias teóricamente pueden derretirse y pueden evaporarse. Obviamente los metales para que se evaporen tienen que llegar a temperaturas muy altas, ¿no? El plomo, por ejemplo, a 208 grados, la plata a 588, el oro perdón, el plomo a 1700, la plata a 2100, el oro a 2600. Todos los cuerpos se pueden evaporar, ¿eh? Ahora, la mayoría de los problemas es con agua, ¿no? Es el calor latente, ¿no? Entonces, hay dos calores latentes. Hay el calor latente de fusión, que es la cantidad de calor que se necesita para que 1 gramo de cierta sustancia se derrita o se funda. Y está el calor de vaporización, que es la cantidad de calor para que 1 gramo de sustancia, que ya está a la temperatura ideal, se evapore, ¿no? Para el caso del agua, el calor latente de fusión o solidificación es 80 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir? Para derretir 1 gramo de hielo y ya está a 0 grados, hay que darle 80 calorías. Alguien podría decir, yo saco hielo de la refri, lo pongo en la mesa y solito se derrite y lo dejo un ratito, se derrite. Se derrite porque absorbe calor del entorno, del ambiente. Eso se derrite, no se derrite solito. Si lo dejaras en un recipiente aislado, pues nunca se derretiría, ¿no? Y el calor latente de vaporización o condensación es 140. Bueno, ¿por qué vaporización y condensación? Que si para evaporar 1 gramo de agua hay que darle esto. Pero si yo quiero condensar 1 gramo de vapor, hay que quitarle esto, ¿no? Entonces, este calor latente de fusión y solidificación, 80. Significa que para derretir 1 gramo de hielo hay que darle 80, pero si en cambio yo quiero congelar 1 gramo de agua, que ya está a 0 grados, lo quiero volver sólido, hay que quitarle 80, ¿no? Calor de transformación. El calor de transformación sería la cantidad de calor que se requiere para derretir ya no 1, sino 2, 3, 4 grados, ¿no? 4 gramos. Imagínate, ¿cuánto calor se necesita para derretir 5 gramos de hielo? Profe, pero si necesito 80 calorías por gramo, para derretir 5 gramos, pues 80 por 5, 400. El calor de transformación simplemente sería lo que necesito por cada gramo, que es el calor latente, por la masa que quiero que se derrita o se evapore o se congele, ¿no? Pues calor de transformación, calor latente por la masa. Algunas observaciones. El cambio de fase se presenta a una determinada temperatura y presión, llamadas condensación. Segundo, mientras la sustancia cambia de fase, la temperatura permanece constante. A ver, eso es muy importante. Imaginemos que en un recipiente, ¿no? En un recipiente tengo un bloque de hielo, 10 gramos de hielo. Digamos que está a menos 5 grados. Entonces, si a este hielo le doy calor, ¿qué va a pasar con el hielo? Se derrite, me dirás tú. No se derrite porque está a menos 5. Si yo le doy calor y está a menos 5, no se derrite inmediatamente. Para que el hielo se derrita tiene que estar a 0. Entonces, si está a menos 5 y le doy calor, el hielo se va a ir calentando, ¿no? De menos 5 pasará a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y finalmente llegará a 0 grados. Si ya el hielo está a 0 grados, ahora recién se va a empezar a derretir. Entonces, primero simplemente ha experimentado un cambio de temperatura. Este calor que ha hecho que se caliente de menos 5 a 0 se llama calor sensible. Pero ya está a 0. ¿Qué pasa si ahora está a 0 y le doy calor? Ya no se va a calentar, va a empezar ahora a derretirse. Ahora, son 10 gramos de hielo. ¿Cuánto calor hay que darle para que se derrita? Oye, se necesitan 80 calorías por gramo. Si tengo 10 gramos, necesito darle 800 calorías. ¿Qué pasaría si no le doy 800, si no le doy 790 calorías? Bueno, le falta un poquito para que se derrita todo. Entonces, si yo solo le doy 790 y no 800, lo que voy a tener es que casi todo va a ser agua, pero todavía va a haber un pequeño bloquecito de hielo por ahí. Entonces, si solo le doy 690 calorías, al final tendría agua, pero quedaría algo de hielo, porque no se llegó a derretir todo. Para todo necesito darle 800. Entonces, ¿a qué temperatura estaría esto? Pues si hay agua y hielo juntos, solamente pueden existir a 0 grados. O sea, le doy calor y sigue en 0. ¿Qué pasó?
Bueno, este calor, que se llama calor de transformación, lo que ha hecho es que la sustancia de ser sólida pasó a líquida, pero la temperatura no cambia. Mientras no se derrita todo, no va a cambiar la temperatura. Bueno, entonces, ¿qué pasa si le doy pues ya 10 calorías más, ya 10 más? Bueno, con 10 más, por fin, todo se vuelve agua, ¿no? Todo se vuelve agua, pero como recién terminó de derretirse, todavía sigue a cero. Ahora que ya todo es agua, ahora que ya todo es agua, si le sigo dando calor, bueno, como ya no hay nada que derretirse, recién empezaría a calentarse nuevamente, ¿no? Y se calentaría. Entonces, muy importante, mientras ocurre el cambio de fase, la temperatura no cambia, ¿no? Hasta que todo se derrita o hasta que todo se evapora. Eso es importantísimo acá, dice, ¿no? Mientras la sustancia cambie de fase, la temperatura permanece constante. Bien. Veamos qué ocurre gráficamente cuando un cubo de hielo está a menos 30, se le entrega calor, ¿no? Imagina que tengo un cubo de hielo a menos 30 y lo caliento, le pongo fuego. ¿Qué lo puede pasar? ¿Se derrite? No, todavía no, está a menos 30. Lo primero que va a pasar es que se va a calentar. Se va a calentar a menos 30, menos 20, hasta que llegue a cero. Si ya llegó a cero y le sigue dando calor, empieza a derretirse, ¿no? Entonces, primero se calienta, calor sensible. Ya está a cero, le sigue dando calor, empieza a derretirse. Pero mientras se derrite, hasta que se derrita todo, la temperatura sigue en cero. Ya está, le di cierta cantidad de calor de transformación y se derritió. Ya está a cero. Le sigo dando calor y de nuevo empieza a calentarse ahora, ¿no? Hasta que llegue a 100, ¿no? Calor sensible. Una vez que llega a 100 y le sigo dando calor, empieza a evaporarse. Empieza a evaporarse hasta que todo se vuelve a vapor y sigue a 100, pero porque recién terminó de evaporarse. Y si al vapor le sigo dando calor, digamos que no tengo un recipiente cerrado, el vapor empezará a calentarse. Bueno, 120 a 200, a 300, no sé, ¿no? Puede calentarse más. Esto lo puedo llevar a una gráfica. A una gráfica, calor versus temperatura. Calor que se le da versus temperatura. Oye, al inicio la sustancia estaba a menos 30 grados. Cuando no le había dado nada de calor, la temperatura era negativa, menos 30, por acá. Por acá empezó. ¿Qué pasa? Le doy calor sensible, cierta cantidad de calor, no sé cuánto, y la temperatura sube de menos 30, menos 20 hasta cero. Con cierta cantidad de calor, la temperatura, entonces la gráfica viene así. Se le da cierta cantidad de calor y la temperatura sube. Luego le sigo dando calor, pero la temperatura no sube, la temperatura se mantiene 0, 0, 0. O sea, le digo calor, entonces la gráfica continúa así. Gráfica. Hasta que termina de derretirse todo. Una vez que se derrite todo, le doy calor y empieza a calentarse. Calentarse, 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 hasta 100. Ahí terminó de calentarse todo, llegó a 100 y si sigue dando calor, empieza a evaporarse. Entonces, nuevamente la gráfica así, ¿no? Nuevamente así. Hasta que nuevamente, una vez que todo se evapora, el vapor se empieza a calentar y la gráfica es así. En esta parte, el hielo se va calentando. Cambio de temperatura, en esta parte es sólido. Acá empieza el hielo a derretirse, se está derritiendo, derritiendo. Acá termina de derretirse, cambio de fase, la fusión. Terminó de derretirse, acá el agua se va calentando, el agua líquida se va calentando, cambio de temperatura. Acá llegó a 100 y acá empieza a evaporarse y termina de evaporarse, cambio de fase. Y nuevamente empieza a calentarse. Siempre las gráficas temperatura-calor tienen esta forma para cualquier sustancia, esta forma escalonada. Claro, en el caso del agua, este primer cambio de fase, que es la fusión, ocurre a 0 grados, y este otro cambio de fase, que es la ebullición, ocurre a 100. Con otras sustancias ocurrirá a diferentes temperaturas, pero la forma siempre es la misma, ¿no? Y bueno, con esto vamos a ver los problemas de esta parte de cambio de fase. Problema 5 dice, ¿qué cantidad de calor se debe entregar a 10 gramos de hielo que se encuentra a menos 20 grados para convertirlo en agua líquida a 20? Ya está, ¿no? La cantidad de calor que se le debe dar a esos 10 gramos de hielo para que esté a 20 grados. A ver, como el agua o como el hielo está a menos 20 grados, entonces si le doy calor no se va a derretir inmediatamente, todavía hay que calentarlo hasta cero, ¿no? Entonces todavía a menos 20 grados no está a condiciones de saturación, ¿no? Condición de saturación cuando llega a cero. Entonces dice, ¿no? Tener en cuenta que debido a que el hielo no está saturado, el calor que se le entrega lo llevará primero hasta la temperatura de saturación, en este caso 0 grados. Luego, cuando llegue a cero, recién empezará a derretirse, cambio de fase. Y finalmente, cuando se derrita todo, recién se calentará hasta 20. O sea, no hay forma de calcular directo, hay que hacerlo por partes. Entonces está a menos 20 grados, le doy calor, tiene que calentarse hasta cero. Una vez que está a cero, le debo dar calor para que se derrita y se convierta en agua a cero.
yo quiero que llegue a 20, entonces ahora hay que darle calor para que se caliente hasta 20, ¿no? Entonces el calor total que nos piden sería pues la suma. Hay que hacer un diagrama lineal, puedo hacer un diagrama lineal, ¿no? Entonces un diagrama lineal, digo, ¿no? Estaba a menos 20, le doy calor para que llegue a 0. Una vez que está a 0, debo darle más calor para que se derrita, pero sigue en 0. Se terminó de derretir, ahora hay que darle más calor para que se caliente hasta 20, ¿no? Entonces el calor total que me piden sería la suma, ¿no? El calor sensible 1 más el calor de transformación más el calor sensible 2. Puedo hacerlo por partes, ¿no? Empecemos con el calor sensible 1. El calor sensible 1 es el calor que hay que darle a ese hielo para que se caliente de menos 20 hasta 0. Calor sensible 1 es calor específico masa del dt. Calor específico del hielo. ¿Cuál es el hielo? Del agua es 1 caloría por gramo por gramo. Del hielo es 0,5. Pues acá sería 0,5. La masa de hielo dice para calentar 10 gramos de hielo por 10. ¿Y cuánto quiero que se caliente? De menos 20 a 0, 20. 0,5 por 10 por 20, pues 100 calorías. Con 100 calorías, el hielo pasa de menos 20 a 0. Ahora hay que derretirlo. Ahora hay que derretirlo. A la fusión. ¿Cuánto calor se necesita para derretir el hielo? Profe, son 10 gramos de hielo, pero yo sé que necesito 80 calorías por gramo. Entonces 80 calorías por gramo son 10 gramos, 800. ¿Cómo son 800? 10 por 80, calor latente por la masa, ¿no? El calor de transformación o calor de fusión es masa por el calor latente. Calor latente por la masa son 10 gramos de hielo que quiero que derrita y cada gramo de 800 calorías. Ya está. Ya derretí. Ahora, el hielo derretido, que ya es agua, hay que calentarlo hasta 20. Nuevamente, calor sensible 2. El calor sensible 2 nuevamente sería semana. Pero ahora el calor específico ya cambió. Ya no es 0,5. Ya el hielo se derritió. Ya es agua. Y cuando es agua, el calor específico es 1. Ahora, la masa sí es la misma, porque eran 10 gramos de hielo, se derriten 10 gramos, el agua serán 10 gramos de agua. Y quiero que se caliente 0 a 20, 20. Profe, 200, ¿no? Finalmente, el calor total que me piden sería pues sumar, ¿no? Sumar 100 para calentar el hielo, 800 para derretir el hielo, más 200 para calentar el agua. Total da 1100 calorías, ¿no? 1100 calorías se requiere. Siguiente. 6. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tienen 250 gramos de agua a 70 grados. Determine cuántos cubos de hielo a 0 grados se debe verter al recipiente para que la temperatura en el equilibrio térmico sea 20 grados. Considere que cada cubo de hielo es de 25 gramos, ¿no? Entonces, ya, imagínate que tengo agua, ¿no? A 70 grados, muy caliente para tomar en verano, y quiero echarle hielo, ¿no? Con la intención de que al final esté a 20. Entonces piden, para determinar, bueno, la pregunta es, ¿cuántos cubitos de hielo hay que echarle? De repente, en lugar de determinar cuántos cubitos, podemos decir, oye, ¿cuánto hielo hay que echarle para que el equilibrio esté a 20? Entonces, imagínate que me salen, se necesitan 50 gramos de hielo. Como cada cubito es de 25, pues diría que necesitan 2 cubitos, ¿no? Entonces, creo que la idea podría ser así. Para determinar el número de cubos de hielo que se deben verter al recipiente, debemos determinar la masa total de hielo que se necesita, ¿no? Ahora, según el problema nos dice, ¿no? Se tiene, bueno, se va a echar hielo a 0 grados, no sé cuánto hielo, cuyo calor latente de fusión es 80 gramos por gramo, se va a echar a agua que está a 70 grados. ¿Cuánto de agua? Dice 250 gramos de agua que está a 70 grados. El agua tiene un calor específico de 1. Bien, entonces dice, ¿no? ¿Cuánto hielo hay que echar al agua para que el equilibrio esté aquí? Ahora, entonces, pero me dicen ya la condición, ¿no? ¿Cuánto hielo hay que echar con la condición de que el equilibrio esté a 20, ¿no? Quiere que el equilibrio esté a 20. Entonces, si el equilibrio va a estar a 20, significa que todo termina a 20. O sea, el hielo tiene que estar a 20, el agua a 20, todo a 20. Al final no puede haber hielo, porque si hubiese hielo, no puede haber el hielo, pues el hielo está a 0 grados, ¿no? O menos, ¿no? Entonces, ¿qué significaría si el equilibrio es 20? Significaría que el hielo se ha tenido que derretir en primer lugar y luego incluso calentar, ¿no? El hielo se derrite y el agua que se obtiene incluso se tiene que calentar hasta 20. Mientras, el agua caliente que está a 70 simplemente se enfría. Entonces, incluso así, la suma de calores ganados es calores perdidos. ¿Quién gana calor? El hielo. Primero en derretirse y luego en calentarse. ¿Quién pierde? El agua que estaba caliente, ¿no? Entonces, para el equilibrio térmico,
calor ganado por el hielo o calor perdido por el agua. Calor ganado por el hielo, el calor que gana mientras se derrite, más el calor que gana al calentarse el hielo derretido, que es agua en realidad, es igual al calor sensible que pierde el agua, ¿no? Calor de fusión. El calor de fusión es el calor de transformación, ¿no? Entonces, yo sé que cada gramo de hielo necesita 80 calorías para derretirse, pero como no sé cuántos gramos son, sería 80 M, ¿no? Masa por calor de fusión. Calor sensible, calor específico, aquí se mata, ¿no? Y aquí también se mata. Ahora vamos, ¿no? La masa de hielo, ¿cuánto es? No sé, justamente lo que piden. Calor latente de fusión, 80. ¿No? Más, calor específico del agua. ¿Por qué el agua? El hielo se derrite en primer lugar y luego el hielo derretido, que ya es agua, se calienta. Por eso que este calor sensible sería calor físico del agua 1, no será con 1. La masa del agua, bueno, la masa del agua es justamente la masa de hielo que había, justo lo que me piden, ¿no? ¿Cuánta agua se calienta? La misma cantidad de hielo que había. M1, M1. ¿Cuánto quiero que se caliente? De 0 a 20. 20. En el caso del agua caliente, calor específico es 1, la masa son 250 gramos y se calienta o se enfría de 70 a 20, 50. Ya está, ¿no? Entonces aquí creo que sale directamente, ¿no? Porque sería 80M más 20M sería 100M. Acá sería 100M y aquí es 250 por 50. De hecho, sí sale así, bastante, ¿no? Acá lo cogemos a un costadito. 80M1 más 20M1 salía 100 M1 y por el otro lado sería 250 por 50. Déjalo así, 250 por 50. Ya, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que tú cuando haces esta operación no necesitas dividirlo, ¿sí? Dos ceros acá con este cerito, ¿no? M1 sería 25 por 5. Profe, pero cada cubito es de 25 gramos. Es más, yo ahí me quedaría, ¿no? M1 es 25 por 5. Justamente 5 cubitos de 25, ¿no? Entonces, en todo caso, M1 sale 125, 25 por 125, pero como cada cubito es de 25 gramos, dice, ¿no? Como cada cubo de hielo es de 25 gramos, entonces en 125 gramos habrán 5 cubos de hielo, ¿no? La respuesta sería así. Y así llegamos al último problema, gráfica. Dice, en la gráfica se observa la variación de la temperatura de una muestra de agua conforme se le suministra calor. Indique la masa de la muestra. Dice, ¿no? Esta es la gráfica de cómo va cambiando la temperatura conforme se le da calor a cierta cantidad de agua, dice. ¿Cuánta es esa cantidad de agua? A ver, vamos con la gráfica. ¿Qué puedo interpretar la gráfica? La gráfica es esta línea y empezó acá. O sea, puedo deducir que inicialmente el agua estaba a menos 20 grados, o sea, era hielo. Y conforme le fui dando calor, no sé cuánta cantidad de calor, porque la cantidad de calor sería el número que sacaste. Acá dice 9,8, no sé, de repente acá dice 8, 7, y acá dice, no sé, 5, ¿no? No sé, ¿no? En todo caso, yo podría imaginar algo así, ¿no? Si acá dice 9,5, pues acá de repente digo es 6 y de acá de repente es 4. Entonces yo puedo decir, ¿no? El hielo pasa de menos 20 a 0 con 4.000 calorías. Luego luego acá se da la fusión, porque acá empieza el hielo a derretirse, que tiene que derretirse. Y el hielo se derrite de 4 a 6 con 2.000 calorías, por ejemplo, ¿no? Y luego el hielo derretido, que es agua, se calienta desde 0 hasta 100 con 3,5, por decir, ¿no? Claro, es por poner un 4 y un 6, realmente no sé cuánto será. Lo que sé es que al final el agua o el hielo está a menos 20, se calienta, se derrite y se calienta y llega a 100 grados con 9.500 calorías. Entonces, más o menos, lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, según la gráfica, inicialmente tengo hielo, ¿no? Hielo a 0 grados. Luego el hielo se está derritiendo, perdón, está a menos 20. Primero está a menos 20, no está a 0, está a menos 20, ¿verdad? El hielo está a menos 20. Vamos a dibujar, ¿no? Un recipiente acá se supone. Entonces, el hielo que está a menos 20 pasa a 0 grados. ¿Con cuánta cantidad de calor? La cantidad de calor sería el número que está acá. No sé cuánto, pero con cierta cantidad de calor, el hielo pasa de menos 20 a 0. Un calor sensible 1, digamos, ¿no? Luego, con cierta cantidad de calor que sería de aquí a aquí, calor de transformación, el hielo se derrite. Con cierta cantidad de calor de transformación, el hielo se derrite y se vuelve líquido.
pero a 0 grados. Sigue a 0 acá. Luego, con cierta cantidad de calor de aquí a aquí, que no sé cuánto sería de aquí a aquí, esta partecita, un calor sensible 2, con otra cantidad de calor sensible 2, el agua pasa de 0 a 100. Y hasta ahí tengo información. ¿Pero qué es lo que tengo de información? Este número 9,5. ¿Qué es 9,5? 9,5 es la cantidad de calor total. O sea, este calor sensible 1 para que se caliente el hielo, más este calor para que se derrita el hielo, más el calor para que se caliente el agua, eso es 9,5 kilocalorías. Ya está. ¿No? Entonces, ahí puedo aprovechar ese dato. Entonces, en la gráfica, bueno, acá es el hielo que se calienta, acá se derrite el hielo, acá el líquido se calienta, ¿no? Y acá sería la ebullición, pero tengo datos justo hasta acá. Según la gráfica, con una cantidad de calor de 9.500 calorías o 9,5 kilocalorías, el agua pasa de menos 20 grados a un punto de ebullición, pasa a estar a 100 grados. Entonces, el calor total ganado sería el calor sensible del hielo, este calor sensible 1 con el que el hielo se calienta en 90 a 0, más el calor para la fusión, más el calor para que el agua se caliente, y todo eso es 9,5 kilocalorías. Ahora, calor para el cambio de temperatura, ese calor sensible, ese es calor específico masa delta de T, más el calor para la fusión es el calor latente por la masa, y más el calor para que se caliente el agua es nuevamente calor específico masa. Ese calor total ganado es 9.500. 9.500 es calor específico de hielo, 0,5, porque el hielo primero se calienta, ¿no? De hecho, podríamos haber hecho también así, ¿no? Podríamos haber hecho esto mismo, podría haber convertido en una gráfica lineal de temperatura, ¿no? Temperatura. Estaba a menos 20, pasa a 0 y luego pasa a 100. Entonces, primero gana cierto calor de sensible 1 para que se caliente a 0, luego una cierta cantidad de transformación para que se derrita, y luego un calor sensible 2 para que se caliente. Pero la suma de todo eso es el 9.500. Bien, entonces volviendo al asunto, 9.500 es calor específico del hielo, porque primero el hielo se calienta, 0,5 calor específico del hielo. Por la masa de hielo, justo lo que no sé, ¿cuánto hielo es? Eso me pregunta. Por la masa, no sé. ¿Y cuándo se calienta el hielo? De menos 20 a 0, 20. Más calor latente, la masa de hielo por el calor latente de fusión. La masa de hielo, M. Eran M hielo, pues M de que derretir. ¿Con cuánto? Por 80, ¿no? L por M o M por L. Más calor específico. Bueno, acá le pusimos 0,5 porque primero el hielo se calienta. Hielo. Pero luego, una vez que se derrite, ya no es hielo, ya es agua. Por eso el calor específico ya sería 1. Pero la masa sí es la misma cantidad, sigue siendo M la masa. Y se varía, la variación de temperatura va a ser de 0 a 100, 100. Entonces, 9.500 sería 0,5 por 20, 10M. 10M más 80M más 100. 100 más 80, 180 más 10, 190M. 9.500, 190M. Pasas a dividir, la masa sale 50 gramos. O sea, se trataba de 50 gramos de hielo, ¿no? Ya bien. Bueno, y esa sería la respuesta al problema último, chicos, ¿no? Y con esto, chicos, estaríamos terminando el seminario. En todo caso, espero que les sea útil, ¿no? A todos ustedes, chicos. Bueno, problemas de este tipo de examen de edición vienen, no tan seguido, por supuesto, pero ha venido algunas veces, ¿no? En todo caso, chicos, hasta acá sería el seminario. Cuídense todos. Y bueno, sigan estudiando, sigan adelante, chicos, ¿no? Así que me despido. Hasta luego. Chao.